Mis queridos amigos, Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito. Pavel, ahora sí ya en otro ámbito, en otro tema, en otro ambiente, ¿no? Ahora ya como candidato para hablar de propuestas, de lo que el quiteño necesita escuchar, porque realmente Quito está en una situación media complicada y es importante hablar de esos problemas. Cuéntenos, Pavel, ¿cómo va esa campaña? No sin antes saludarle, Nelson, mandarle un abrazo para usted, para su audiencia. Veo que es creciente esa audiencia, así que muy contento por eso. Mire, Nelson, empezamos bien con su ánimo en la entrevista, pero la pregunta nos lleva en cambio a ponernos más reflexivos y más preocupados por lo que pasa en la capital. Claro. Los quiteños nos solemos entender con esta frase, en realidad los ecuatorianos, pero aquí lo usamos bastante, estamos en la lona. ¿Y por qué estamos en la lona, Nelson? Porque el ánimo de los quiteños nos dice que al menos 8 o 9 de cada 10 creen que estamos peor que antes, creen que el país va por mal camino, y lo que es más doloroso, Nelson, es que sienten que no hay expectativas de mejora. Este es el terreno en el cual estamos hablando. Segundo, estamos hablando en un terreno donde la inseguridad, el desempleo y la pobreza son las 3 primeras cosas que le quitan el sueño a los quiteños y quiteñas. Siendo así, Nelson, evidentemente hemos consolidado una propuesta de gobierno. La ciudadanía la puede ver o en el CNE, o estamos próximos a lanzar nuestra página web y lo podrán encontrar ahí, que trata 22 temas programáticos, pero que nosotros de esos 22 temas, donde está deporte, salud, educación, inversión, innovación, turismo, lo resumimos en 5 temas, ¿no? Y entiendo que los querrá usted ir desagregando más adelante. Claro. Pero... Por supuesto, de hecho, de eso se trata la conversación, Pavel. De eso queremos hablar, porque la idea es poder tener y poder darle a la gente la mayor información para que ellos tomen la decisión necesaria. Es importante, Pavel, y usted me va introduciendo también un poco ya estos ejes programáticos. Yo lo escuchaba y decía usted, Quito merece estar bien planificado. Qué importante es, Pavel, porque además usted tiene experiencia, tener un Quito planificado, porque si no, nos quedamos en el fuego artificial y seguimos en la misma. Nelson, este es un tema fundamental. Yo estoy seguro que usted el día de mañana seguramente tiene ya contactado o ya tiene ubicado el personaje con el que va a querer conversar. De hecho, esta misma entrevista la pusimos con días de anticipación. Así es. Eso es una muestra de planificación, Nelson. Usted en su programa está planificando. La señora que nos está escuchando, que tiene una cafetería, está planificando cuántos son más o menos los almuerzos o los cafés o las humitas que va a vender en la tarde. Pero la ciudad, curiosamente, no ha planificado, no ha definido hacia dónde quiere caminar, no se ha marcado una hoja de ruta, si usted quiere, una brújula que le permita navegar, y por lo tanto tampoco ha fijado sus objetivos en un periodo de tiempo. Nosotros sí lo estamos haciendo de eso. Estamos planteando que el horizonte de planificación debería ser al 2030, porque al 2030, a pesar de que le voy a dar 3 fechas emblemáticas para Quito, el 2030 nosotros cumplimos 200 años de república como Ecuador, y nos parece prudente que en ese bicentenario republicano podamos también concebir, idealizar y construir la ciudad del futuro. En el 2034 nosotros cumplimos el aniversario de 500 años de fundación. A pesar de que yo respecto a esta no soy tan cercano, porque Quito es milenario. Quito existía ya antes de la invasión incaica. Y entonces, este es un Quito milenario, por lo tanto, esos 500 años son referenciales, pero para mí son más importantes los 200 años como república. Pero al 2036, Nelson, también se cumplen 20 años de la Agenda de Hábitat. Y recuerde usted que la Agenda de Hábitat, los temas urbanos para todo el mundo, se pensaron aquí en Quito hace 20 años, en realidad en el 2016. Entonces, por eso, estos son horizontes de planificación. ¿Y qué queremos de la ciudad? Que crezca a un porcentaje más grande que lo que crece la economía nacional. Esta es nuestra ambición, para que con ese crecimiento podamos generar empleo y con ese crecimiento también la ciudad pueda tener los recursos que necesita para construir igualdad, equidad en los sectores más desprotegidos, empobrecidos y más lejanos de la ciudad, los sectores que se suelen llamar urbano-marginales o periurbanos. Así que es fundamental su pregunta, Nelson, porque si las empresas planifican, si usted en este programa planifica, ¿cómo puede ser que Quito haya perdido un horizonte de planificación? Imperdonable, pero nosotros vamos a suplir con la experiencia que tenemos, habiendo planificado
Permítame, si me permite, ahí una idea, Nelson. Sí, por supuesto. Mire, detrás de la construcción de hospitales en nuestro gobierno, de las escuelas del milenio, del sistema vial, de las centrales hidroeléctricas, estuvo una visión de planificación. Hacer del Ecuador un país que consolide buen vivir, que consolide desarrollo, eso es lo que hicimos en el nivel nacional. También tuve mi paso de planificación por la municipalidad quiteña y hoy esa experiencia evidentemente la pongo con todo el amor del mundo para mi ciudad. Ahora, lo que sí es importante para la gente que nos está escuchando, porque luego la gente dice, che, 2030, dice, 2034, 2036. Pero oiga, es importante, yo le quiero decir a la gente, es importante porque si no nos quedamos en la superficialidad. Sin embargo, Pavel, hay cosas súper urgentes. Dentro de estos ejes problemáticos, por ejemplo, para solucionar, para solventar, para ver el tema de la inseguridad, ¿qué podemos encontrar en las propuestas de Pavel? Primero lo que usted dice, para efectivamente conectarme con ese sentimiento ciudadano. Ojo, cuidado. Una cosa es que le proyectemos a la ciudad al 2030 para que sea potencia turística, que le proyectemos a la ciudad al 2030 para que tenga un sistema de movilidad de primera, que le proyectemos a la ciudad para que podamos tener más índices de trabajo. Pero la otra, Nelson, es que desde el día número 1 vamos a tener que solucionar el bache de la esquina, claro. digamos, la basura que no está siendo recogida, el tráfico que está siendo complicado y el tema de inseguridad que usted señala. Nelson, Quito tiene una tasa de seguridad en la que le deja más o menos entre 7 y 8 millones cada año. ¿Qué vamos a hacer con eso? Primero, la totalidad de la tasa va a ser invertida en temas de seguridad. Que Nelson, usted lo ha dicho siempre con precisión, la ciudadanía lo tiene claro, esa es una responsabilidad del gobierno, del presidente de la República. 100%. Sin embargo, desde la Municipalidad de Quito, desde el municipio metropolitano de Quito, apoyaremos en, por ejemplo, aumentar el sistema de videovigilancia ECU 911, que podamos tener alarma comunitaria en todos los barrios, empezando por los urbanos marginales, es decir, por los que necesitan con más urgencia, que podamos habilitar, mantener y construir nuevas unidades de policía comunitaria. Usted las conoce y el país las conoce, las famosas UPCs. Así es. Pero algunas están botadas, desatendidas. Otros barrios se convirtieron en foco de seguridad en estos años y no tienen una UPC. La vamos a construir desde los recursos municipales para que ahí esté la Policía Nacional, que es responsabilidad del gobierno, atendiendo los temas de seguridad. Finalmente, dos cosas, Nelson. Vamos a poner entonces... Mire, para que no pase, así como usted me decía, chía, en 2030 hasta eso pasa un montón de cosas. Más o menos del mismo talante, Nelson, tiene nuestra gente con las cámaras, ¿sí? Sí, ¿para qué me sirve más cámaras aquí? Si al final cuando yo llamo me dicen que el patrullero no tiene batería, que la motocicleta no tiene gasolina, que el carro va, digamos, 7 meses en la mecánica. Entonces, para que no haya esos pretextos, esa totalidad de la tasa la pondremos al servicio de las capacidades logísticas de la Policía Nacional y también trabajaremos en un elemento que es fundamental, medidas preventivas trabajadas en el propio seno del barrio y la comunidad. Teníamos 1.200 comités barriales de seguridad, Nelson, que con alarmas comunitarias, trabajando en conjunto, policía, municipio y barrio, podíamos salir adelante, pero hasta eso destruyeron eso. Es decir, hay que regresar, Pavel, a tener una policía comunitaria. El enfoque comunitario es muy importante, Nelson, y usted lo conoce bien. Una ciudad, la ciudad más segura, no es la que más uniformados tiene. Claro que ayuda, claro que colabora, pero una ciudad más segura es la que tiene mayores medidas preventivas, es la que tiene el principio de vecindad y solidaridad ahí, y es una ciudad también donde hay oportunidades, Nelson, porque la gente en este momento tiene miedo y hambre. Yo siento que estas son como dos de los elementos centrales. Miedo porque le pueden matar por robarle un celular. Y fíjese lo que aconteció, tal vez usted me da los datos actualizados, pero el fin de semana en la zona 8, solo el sábado en Guayaquil, 10 sicariatos. El sábado anterior. Una barbaridad. La gente tiene miedo porque le pueden matar por robarle un celular. Y la gente tiene hambre. Es de las primeras veces que yo siento en algunas familias. Ayer estuve en el barrio Osorio, por ejemplo, conversando con una señora y me decía... A mi hijo además tuvo un accidente de tránsito, había tenido un percance, le pisó el pie un bus
le tuvieron que amputar los dedos, y era la única fuente de ingreso familiar, Nelson. Entonces esa gente ahora tiene hambre en este momento. Es complicada la situación que está viviendo no solamente Guayaquil, sino Quito con el tema de la inseguridad, y es importante tener en este caso un municipio que pueda responder a esas necesidades. En estos recorridos que ustedes están haciendo, Pavel, ya están activados, me imagino, ¿no? Recorriendo, tocando las puertas. ¿Qué cosas extras ustedes pueden palpar que van adicionando a su plan de trabajo para implementarlo una vez que lleguen al municipio? Le contesto algunas, pero le digo también que esas extras son pequeñitas. Ya. Es tanto el problema de inseguridad y el problema de desempleo y pobreza que esto sale en todos los barrios. No importa dónde esté, no importa. Sector de clase media, sector de clase popular, sectores realmente empobrecidos, que son los que más priorizamos para caminar. El problema de la inseguridad está en todo lado. Pero ¿qué más aparece? O sea, los tres primeros problemas que copan, si usted quiere, el 90% de una conversación son desempleo, son inseguridad, desempleo y pobreza. Pero en Quito también hay mucha preocupación por el transporte, por la movilidad. Okay. ¿Y esto cómo se mide? Los quiteños estamos más o menos 3 horas diarias dentro de un autobús o dentro de un automóvil. Es una barbaridad. Sí, 3 horas diarias. Sobre todo, Nelson, fíjese esto. La gente que menos gana, justamente porque gana menos, busca arriendos más baratos. Y esos arriendos más baratos están básicamente en los extremos de la ciudad, muy alejados de donde están sus puestos de trabajo. Por lo tanto, a pesar de que ganan menos, o en consideración de que ganan menos, gastan el triple en transporte para llegar a su punto de trabajo. Sus jefes ganan más y viven más cerca de su puesto de trabajo. Con lo cual, no sé si es claro el ejemplo, pero incluso se ahondan las desigualdades y por lo tanto el tema de la movilidad también aparece de manera muy significativa. El mantenimiento de las calles. Y tal vez me quedaría con un último, Nelson, que es importante. Mire, los quiteños, cuando digo los quiteños me refiero a quienes hemos nacido, pero también a quienes la hacen grande día a día con su trabajo, los queridísimos chagras que han venido de afuera y hacen grande esta ciudad, pero ellos, los quiteños y quiteñas, éramos orgullosos de vivir en esta ciudad, Nelson, totalmente orgullosos. Y eso también está muy golpeado hoy, así que por ahí está el cúmulo de cosas que salen en nuestras conversaciones. Sí, de pronto decepción podría ser. De hecho, decía los indicadores que la gente, y lo decías Pavel también, hay ese desánimo, hay ese desazón. La movilidad, que me parece interesante, y este ejemplo que decías muy coherente, ¿cómo le beneficiaría el municipio? ¿Qué plan, cómo lo haría para que, por ejemplo, sea que el pasaje más barato o otras alternativas de movilización? ¿Cuál sería el plan ahí? Desde el día 1, Nelson, vamos a ir construyendo paso a paso un sistema de movilidad distinto hasta que tengamos el mejor de América Latina. Pero evidentemente empezaremos solventando las necesidades más inmediatas. Por eso digo, desde el día 1 soluciones, pero esas soluciones serán incrementales y mucho más fuertes hasta que, sin descanso, tengamos un sistema de movilidad completamente consolidado. ¿Qué hacer, Nelson, decías? Ajá. Primero, es inconcebible que tengamos 2.500 millones de dólares enterrados. Me refiero al Metro de Quito. Okay. El Metro de Quito tiene que estar funcionando, Nelson. Tiene que estar funcionando a total capacidad. Cuando funciona el Metro de Quito, además, les integras a los otros sistemas de transporte. Por ejemplo, Quito lo conoces, Nelson, y a las personas que no lo conocen o a años que no lo han visitado, a veces siempre pensamos que es este chorizo urbano donde vamos del sur al norte, del norte al sur, y nos quita, digamos, la tranquilidad y la salud porque nos metemos en unos tráficos infernales. Pero Quito es más grande, son 33 parroquias rurales, es de distrito metropolitano. Entonces, Nelson, cuando te digo eso es que la mayoría de movilización va de norte a sur y de sur a norte. Pero una vez que esté inaugurado el metro, necesitamos también cambiar algunas rutas para que vayan desde el oriente hacia el occidente y viceversa, del occidente hacia el oriente. Yeah. A conectar, por ejemplo, los barrios más alejados del norte, de los barrios noroccidentales. Ahí estuvimos conversando con ellos. Ahí tienes en la Pisulí, por decirte algo. Yeah. Ellos tranquilamente pueden estar haciendo 2 horas para llegar a su punto de estudio, diarias, no puede de ser. Ida, más 2 de regreso. 4 horas pasas en el transporte público, y en un transporte público además que no te brinda la calidad de servicio. Tuve una gran conversación con el sector de transporte en la semana anterior, y si bien evidentemente habrá puntos en los que no coincidimos, noté una muy buena predisposición de comprometerse con esa calidad de servicio que necesitamos. Que estén integradas las bicicletas, Nelson.
Tenemos 500 bicicletas arrumadas Se dañándose. perdió el Y no está proyecto. una barbaridad. ¿Por qué? Simplemente por desidia, por son vagos, porque simplemente no les duelen los problemas de la ciudad. Yo estuve en México hace poco, Nelson. Ellos tienen integrados 7 sistemas de transportes. En un día yo tomé 5 sistemas. El metro, el trolebús que lo tenemos aquí, metro y trole lo tenemos aquí. Tienen uno que le llaman Metrobús, que son buses de 2 pisos, que también lo teníamos aquí. Los buses convencionales, tienen teleféricos y me subí también a las bicicletas. Pude moverme hasta un municipio que está afuera, de las afueras de México, ya en el límite de México. Y me pude hacer lo que en carro se haría, si tú, 90 minutos, yo lo pude hacer en 35 o 40. Porque evidentemente la ciudad está pensada para mover con el transporte público y no como ha sucedido con Quito, moverse con carro privado, a pesar de que quienes ocupan el carro, ¿sabes cuánto es, Nelson? 1.3 es el promedio de ocupación de un carro. Es decir, ni siquiera van 2 por carro. No, pues Por va. lo tanto, Sí. 500 personas te hacen kilómetros de vía en carros particulares. 500 personas en bus te hacen, ¿no es cierto?, digamos, pocos buses. Y esto es lo que debemos hacer. Claro, y eso se lleva con tiempo y planificación. ¿Cómo genera empleo un municipio, Pavel? De al menos, de varias partes, pero al menos 3 te digo yo. Primero, Quito tiene un fondo que se llama Capital Semilla, opera en una institución que se llama Conquito y vamos a duplicar, al menos cuatriplicar ese fondo. ¿Qué implica esto? Sobre todo lo vamos a poner para todos, pero con un énfasis especial en emprendimientos de jóvenes y en emprendimientos de mujeres. Mira, Nelson, yo he conocido últimamente lindísimos emprendimientos de jóvenes que están haciendo cerveza artesanal, por ponerte un ejemplo. Qué chévere. Pero nunca han tenido el estímulo crediticio de nadie y la banca les presta muy caro. Lo que pasa en todo lado, la banca, esa no te regala nada, esa te cobra un montón porque quieren asegurar el retorno de su billete. En cambio, Capital Semilla es apostarle para que esos emprendedores puedan, sobre todo los 3 primeros años, que son los más difíciles. En emprendimiento, estos 3 años se llaman el Valle de la Muerte, hay que apoyarlos y ahí vamos a poner más disponibilidad de Capital Semilla. Decía para emprendimientos de jóvenes, pero también emprendimientos de mujeres. El otro día conocí a una señora que se había puesto con un pequeño crédito un taller de costura. Sumó a varias madres, varias vecinas de su barrio y ese taller de costura hoy me decía, por fin han vuelto a hacer lo que en su momento hizo la Revolución Ciudadana, que es la compra de uniformes, por decirte algo. Claro. Entonces le venden. Segundo, la obra pública que deberá también generar empleo. En algunos casos, incluso, Nelson, obra pública emergente para generar empleo emergente. Aquí tienes las ligas barriales, por decirte algo. Hay 500,000 de quiteños conectadas con las ligas barriales, pero tú vas a una cancha de fútbol y no tienen los implementos básicos, Nelson. ¿Cómo puede ser que no tengan unos buenos servicios higiénicos, una ducha, un buen camerino? Si vamos a hacer eso, con esa inversión vamos a dar trabajo a las personas que viven en ese barrio. Y finalmente, un tema muy importante, yo empecé con un plan de inversiones de 5,000 millones de dólares para Quito, Nelson. En este momento estamos superando los 5,500, porque hay inversionistas que quieren hacer nuevos hoteles en la ciudad. Claro, si va a ser una potencia turística, necesitamos darle vida al centro de Quito. Por lo tanto, ese centro que tiene muy pocas casas de vivienda y muchas bodegas, tienen locales comerciales, pero tú tienes unas casas hermosas en el centro que son bodegas. Claro. Deberá ser de comercio, de turismo y de vivienda, y ahí hay que hacer inversión. El proyecto Vindobona, que es un proyecto lindísimo para cuidar, tratar las aguas que, digamos, usa la ciudad, volverlas a utilizar y llevarlas limpias a los ríos, es otro proyecto. Soluciones viales. Te voy a invitar cuando esté listo, Nelson, a que podamos estar en el nuevo Estadio Olímpico Atahualpa. Será iniciativa privada, pero nosotros lo que haremos es darle facilidades a esa iniciativa privada para que intervenga. Así que en obra pública en ese sentido, también. Las alianzas son súper positivas, es decir, no son malas. O sea, creo que nadie sataniza ese tipo de cosas, sino que siempre se elaboren de la mejor manera. Había no sé si usted lo escuchó, Pavel, alguien haciendo análisis de perspectivas de candidaturas, y siempre estaba el tema, y está todavía el tema de usted y Yunda, ¿no? Son ahí como los dos que están ahí
peleando. El uno tiene la experiencia, el otro tiene la guitarra. Son cosas que, ¿cómo las está analizando usted y su equipo? Porque decía un asunto interesante, que cuando llegan a ciertos sectores, tal vez falta el conocimiento de el nombre Pavel, pero sí conocen Revolución Ciudadana. ¿Cómo están solventando esa brecha? Usted está poniendo varias pistas de cómo estamos enfrentando, digamos, esta elección. Primero, parto de un principio. Yo soy medio futbolero, Nelson, así que con el tiempo aprendí, con quienes hacían de entrenadores, aprendí que es importante saber cómo se presenta el rival, okay, cómo se va a parar, qué es lo que va a hacer. Pero es mucho más importante cómo se va a parar uno mismo. Claro. Por lo tanto, Nelson, yo claro que analizo las otras candidaturas, respeto todas esas otras candidaturas, pero evidentemente le dedico el 99% del tiempo a planificar bien nuestra alineación, nuestro equipo. Hemos seleccionado los mejores hombres y las mejores mujeres de Quito para enfrentar esos retos. Esto es lo central. Primero, sí los veo, sí los analizo, tengo respeto para ellos, pero me concentro 99% en nuestra campaña. Perfecto. Segundo, usted sabe cómo leer las encuestas, esto es lo bueno, Nelson, y las encuestas no se tienen que leer solamente en una pregunta, porque si fuera así, las encuestas solo tendrían una pregunta. Las encuestas tienen más preguntas para consolidar un análisis integral, y ahí, por ejemplo, suele definirse lo que se llama el techo electoral. Y nuestro techo electoral, Nelson, creo que es mucho más alto que otras candidaturas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos todavía, usted lo decía con claridad, hay gente que no conoce el nombre Pavel Muñoz, ¿sí? Y sí conoce la Revolución Ciudadana. Entonces, le voy a poner un candidato ficticio, que no es muy ficticio, pero me evito nombres. Yeah. Si usted tiene un candidato que tiene alto nivel de conocimiento, porque ya fue una autoridad, porque fue alcalde, porque fue presidente de la República, por ejemplo, y ese alto nivel de conocimiento tiene alta opinión negativa, no es una buena combinación. Claro. Alto nivel de conocimiento y altas negativas no es una buena opción. En cambio, tiene un candidato, puede ser mi caso, que tiene un nivel de conocimiento medio y que todavía puede crecer en ese nivel de conocimiento. Es mejor todavía subir conocimiento que ya tener un alto conocimiento y altas negativas. Por lo tanto, cuando uno pone en consideración todas esas cosas, nuestro techo electoral puede ser mucho más alto que el de las otras campañas. Por lo tanto, recorrer los barrios. Además, Nelson, usted dice una cosa, pongámosle nombre y apellido. Hay todavía gente que está confundida y que cree que, por ejemplo, yo, Jorge Yunda, como algún día fue la Revolución Ciudadana, tal vez es en ese momento Alianza País. Entonces, el único candidato que tiene la Revolución Ciudadana se llama Pavel Muñoz, ¿sí? Y esto nos permite subir el conocimiento, hacerle la asociación con del movimiento del cual soy parte de los últimos 15 años. Yo no estoy en ningún movimiento que nos tocó alquilar a última hora, ¿sí? Y por lo tanto, también, si usted en cambio ve las encuestas, nuestros números van creciendo paulatinamente. Así que porque es mejor, estamos optimistas. Y porque es mejor, como decías, Pavel, es mejor tener ese margen de trabajo si hay algún sector que no conoce la candidatura. O sea, es mejor llegar y decirle, oye, mira, soy yo y además que no soy un aparecido del grupo. Tengo años, fui aquí, fui acá, y la gente, oye, sí, y rápido hacen la conexión con el grupo Revolución Ciudadana, que además les ofrece a ustedes un margen, un esqueleto, por decirlo así, muy fuerte. Ahora mismo con el resultado de Brasil, ¿esto fortalece un poco el tema, Pavel, para Revolución Ciudadana acá en Ecuador? Sí, en alguna medida. Me había olvidado de ese tema, gracias Nelson por ponerlo en el tapete. Felicitaciones a Brasil, porque fíjate, está pasando lo que pasa en varios lados, ¿no? La sociedad termina como un poquito polarizada, dividida, pero Lula es presidente después de que le metieron en la cárcel para no dejarle ser candidato y después de que la ciudadanía se dio cuenta que todas las acusaciones hechas a Lula al final fueron inconsistentes, exactamente lo mismo que pasa aquí, mentiras, digamos, eso es lo que fueron las denuncias también a Lula, y Lula ganado, y con la ganancia de Lula, con la victoria de Lula, ¿qué está detrás, Nelson? Está detrás del reconocimiento de que la gente está pasando por malos momentos, más aún de la pandemia, y está detrás ya la experiencia concreta, Nelson,
de haber tenido un gobierno como el de Lula, que sacó de la pobreza y del hambre a millones de brasileños, y por lo tanto la gente dice, vean, no, o sea, con claridad, con el señor estaba mejor. Lo que nos dicen aquí, te digo, incluso sectores privados, empresariales, grandes de la ciudad, pero grandes de la ciudad, me han dicho, y del país, podré tener yo las críticas que quiera al estilo de liderazgo del presidente Correa, pero sin duda alguna fueron nuestros mejores años. Claro. Nos fue mejor, Muchos, muchísimos. Claro. Entonces, en ese sentido, sí es esperanzador la victoria de Lula, pero le termino con este dato. En Quito, ojo, que Quito terminó siendo, a ver, vamos, 3 doritos de atrás, Nelson. 3 doritos de atrás, Quito le da la victoria a Guillermo Lasso. Eso no sé cómo, todavía no sé cómo analizar eso. Ni yo, créeme que ni yo. No, puede ser que Quito es muy intenso, puede ser eso. O radical. Sí, pero también, Nelson, como usted generalmente, yo saludo su programa siempre, hace un tipo de comunicación donde informa y cuando le pide a un invitado que vaya, le pide que dé un conjunto de información para que el que nos escucha se haga el último juicio. Así es. Ese va a tomar la decisión. Pero Nelson, aquí, los medios de comunicación, los últimos 5 años, la cantaleta de contra Correa, Correa, fue brutal. Entonces, en algún lado estaba cayendo ese desprestigio. Pero fíjese esto, los quiteños que votan para que Lasso gane, hoy 75% más o menos dice que no confía en Lasso, que no tiene credibilidad y que el gobierno va por mal camino. Es decir, la que terminó siendo su base dura de apoyo es la base que hoy también la critica. Y en este Quito, que le dio esa victoria, hay una pregunta como por ejemplo esta, Nelson. ¿Usted podría votar por el candidato apoyado por la Revolución Ciudadana? La última vez estuvo en 44, en una última medición tuvimos una de 38, pero se da cuenta que ahí un 38% al menos, entre 38 y 44, dice que está dispuesta a votar por el candidato de la Revolución Ciudadana. Significa que la gente también hace las cuentas claras, chocolate espeso, antes me fue mejor, estas personas sí saben administrar el Estado, no son buenos gerentes de banco, porque una cosa es ser un buen gerente de banco, Nelson. Claro. ¿Ya? Pero los países y las ciudades necesitamos estadistas, no gerentes. Y ahí está la distinción, y creo que la gente, con lágrimas en los ojos, está digamos, asumiendo la experiencia, si usted quiere. ¿Qué es lo que más necesita en este momento Quito, Pavel? Ser popular, se le volteó, ser popular o realmente tener un proyecto político. Ser buen alcalde. Lo que necesita, eso es lo que dice la ciudadanía. Mire, también me he encontrado, a mí mismo, digamos, me lo dicen, ¿sí? Mire, si quiere usted jugarse un partidito de fútbol, nos jugamos cuando quiera. Pero yo lo que estoy buscando es un buen alcalde. Sí. Perfecto. Si usted quiere, ¿no es cierto?, hacer un concierto de música, chévere. Yo voy y bailo y disfruto su concierto de música. Pero Quito necesita a alguien que sepa administrar la ciudad. Es decir, creo que hoy el quiteño promedio dice, basta de improvisación. El quiteño promedio dice, estoy más consciente de no votar simplemente por lo que me dicen las redes sociales o cómo se presenta el candidato en las redes sociales, sino por quién tiene una experiencia acumulada, ha hecho el trabajo que en este momento le sirva a la ciudad, tiene las cartas credenciales para saber que ahí no hay improvisación, sino que va a ser trabajo serio, y finalmente que tenga una propuesta consistente para la ciudad. Así que creo que el popular cae bien, la gente que es popular puede caer bien, qué chévere, qué bacán, claro. Me río con tus chistes, lo que fuera. Pero ponlo a administrar y se jode la cosa. Pero la gente quiere a alguien que sepa administrar. Pavel, ¿sí? es como perdón que le interrumpa, es como a mí que me dicen, Nelson, lánzate, Nelson, porque de pronto me río, hago sí, que por aquí. Pero yo le digo a la gente, oye, che, tú me pones a administrar una ciudad y yo te la llevo a la quiebra. O sea, zapatero a su zapato. Búsquense un buen político y de profesión, porque creo que la política debe ser profesión. Pavel Muñoz, ¿por qué Quito debe votar por usted? Y finalmente, de solo una cosa, de esa honestidad que acaba de decir Nelson, no la hay en otros sectores. Y por lo tanto creen que sí, ¿no es cierto?, que algo de popularidad ya les va a ser buenos alcaldes, y no. Debe votar porque
nosotros, porque yo soy un amante de la ciudad en primer lugar, yo soy un quiteño de 47 años, mi tesoro más grande, que son mis dos hijos, nacieron aquí en la ciudad, y yo tengo un solo anhelo para ellos y para los quiteños y quiteñas pequeños, chiquitos, es que estén dispuestos a cumplir sus sueños aquí en la ciudad que los vio nacer, en la ciudad que los ve crecer. ¿Por qué digo esto, Nelson? Porque también hoy tenemos gente cuya única expectativa es salir de la ciudad y del país. Están tan mal las cosas que dicen, yo prefiero endeudarme con un coyotero y que, ¿cierto?, me ponga al otro lado de la frontera. ¿Pero qué termina eso, Nelson? Con un niño de 4 años caminando solo en la frontera, con un pasaporte en la mano y un peluche en otra. Esa imagen nos debe destrozar como ciudad. Por lo tanto, yo que amo esta ciudad, que me he formado en estos años, en el ámbito de estudios me refiero, pero también me he formado en el ámbito de mi experiencia laboral, en el nivel nacional, en el nivel municipal, en el nivel ejecutivo, en el nivel legislativo, creo tener las cartas credenciales para trabajar con lo duro que va a ser, Nelson, con lo duro que va a ser, porque Quito está en la lona, lo dijimos desde el inicio, pero creo que ahí están las cartas credenciales, ser parte de una organización política seria. Permítame, porque usted también puso este elemento y creo que es muy importante. Yo, al menos yo le digo a la gente lo que yo haría. Lo que la gente haga ya es otra cosa, está bajo su valoración. Pero yo dudo mucho del que está en una papeleta, en un partido político, para ser alcalde de Quito, o alcalde de Machala, o alcalde de Guayaquil, y dice, yo no soy político. No. Desconfíen de los políticos. No. Por Dios. Pero si usted está en un partido político, presentándose para ser candidato, ya fue candidato antes para otra dignidad, y ahora me viene con la cantaleta de que no es político. Ya con Lazo creo que aprendimos que quienes se disfrazan, ahora que estamos en Halloween, ¿no?, quienes se disfrazan de zapatitos rojos para ganar votos, después terminan siendo un desastre en la administración, y eso no queremos que pase en la ciudad. Muy bien, Pavel Muñoz, gracias por estar con nosotros, Pavel, nos vemos en otra ocasión y que todo les salga excelente, que les vaya súper bien y que al final del camino la gente sea quien tome la mejor decisión. Chau, chau, Pavel. Que así sea, Nelson. Éxitos para usted. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, ahí estuvo Pavel. Gracias.